Qué recorrido, hermanos. Qué recorrido. Espero que hayas estado atento a lo que Dios quería decirte hoy. Espero que hayas estado atento a lo que estabas cantando, porque comenzamos celebrando que somos libres en el Señor. Y cuando somos libres en el Señor podemos cantar, podemos correr, podemos gritar, podemos danzar, podemos hacer lo que sea, porque somos libres en el Señor. Y de eso hemos estado hablando en los domingos pasados. Pero luego empezamos a hablar cómo es que fuimos libres verdaderamente. ¿Recuerdas la gloriosa cruz? Cuando recuerdo lo que pasó ahí, cuando ahí mi vergüenza a Él sepultó, decíamos en el canto, Él nos ha hecho libres por medio de la cruz. Y terminamos cantando cuán grande es Él. Y esa es la progresión. Hace tiempo que estoy pensando, estoy tratando de alcanzar a comprender la grandeza de lo que significa todo esto. Hace tiempo, hace años, y en los últimos meses ha ido un mensaje acumulándose en mi corazón que he tratado de expresarles a ustedes en esencia de la labor de Cristo. Juan 3:16 nos dice exactamente de qué se trata la labor de Cristo, su amor. Porque dice, todos juntos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. ¿Ok? Esa es la manera en la que Dios nos amó. Solemos pensar en lo mucho que Dios nos puede dar. Solemos esperar lo que Dios nos quiere dar. Solemos creer que si hacemos tal o cual cosa, Dios tiene que bendecirnos. Dios me tiene que bendecir porque yo ya me estoy portando bien. Solemos pensar ese tipo de situaciones, que cuando ya me estoy portando bien, no tendría por qué irme mal. Y porque a los que se portan mal, no tendría por qué irles bien. Pero la realidad que experimentamos día a día es otra. Y hemos estado hablando de cómo esa libertad va más allá de las circunstancias. Esa verdadera libertad es algo que se forja en el interior, que tendrá su cumplimiento externo cuando Cristo venga otra vez. Él va a ejecutar la última y verdadera justicia. Ya no habrá más opción para aquellos que le rechacen. Cuando Él venga, Él va a desaparecer por completo la maldad. No nada más va a solucionar tus problemas y los de otros no, va a solucionar todo el problema que significó habernos separado de Él. Y esa es la gloriosa esperanza que nosotros tenemos. Así que cuando pensamos que de tal manera nos amó Dios, ¿sabes? Los primeros cantos, cuando decíamos libre soy en el Señor, libre soy para danzar, esos cantos nos gustan, ¿verdad? Ahora soy hijo de Dios, esos cantos que cada vez más están en las iglesias, nos gustan porque nos dicen la verdad, que Cristo vino a darnos libertad, que Cristo vino a darnos su vida abundante, que Cristo vino a restablecer familias, Cristo vino a restablecer vidas rotas y derrumbadas. Todo eso es verdad, nada es mentira. Pero no ponen la otra parte de la verdad, porque la verdad completa en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Allá en diciembre, en Navidad, te hablaba de esos sonidos de la Navidad, tratando de experimentar qué habrá sido. Pero traté de decirte algo que eso es lo que he estado pensando desde hace tiempo. La obra redentora de Jesús no culmina en Belén. Sigue su camino hasta la cruz y pasa por la resurrección hasta que se cumpla su reino eterno. Esa es toda la obra de Jesús. Y nosotros nos detenemos frecuentemente en Belén. Cristo vino a nacer porque Dios nos ama.
pero pasamos por alto que hubo un precio alto que pagar. Pasamos por alto que ese precio alto merece ser honrado. Y entonces empezamos a cometer alguna injusticia ante Dios. Porque empezamos a querer que Dios nos bendiga sin pasar por la cruz. ¿Has pensado en eso? Queremos los beneficios, pero no sacrificarnos nosotros mismos. ¿Recuerdas lo que dice en Lucas capítulo 9, versículo 23? Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué cosa? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y esa parte quisiéramos a veces borrarla y ponerle corrector en nuestra Biblia, porque tomar nuestra cruz no es algo atractivo. Tomar nuestra cruz honestamente no es algo que traiga placer inmediato, pero es lo que se necesita. Porque si decimos que de tal manera amó Dios al mundo, y dice de tal manera, ¿cuál es esa manera? Sacrificando. Tampoco para Dios fue agradable. Así que no esperes que sea agradable. Sabes, mucha gente viene a la iglesia cuando piensa que le es agradable. Quieren venir a la iglesia cuando están de buenas. Quieren venir a la iglesia cuando no tienen problemas. Quieren venir a la iglesia cuando ya solucionaron sus pecados, pero no se puede hacer eso. La realidad que todos nos hemos enfrentado es que tarde o temprano tenemos que venir corriendo a Dios cuando más plagados de problemas estamos. La verdad es que todos necesitamos correr a Jesús, porque ese es su amor. Cuando estamos de buenas y cuando estamos de malas. Cuando el diablo nos está zarandeando y cuando hemos vencido al diablo. En toda circunstancia debemos correr hacia Jesús, porque de eso se trata el amor. No de cómo te sientes, sino de qué haces, qué entregas, qué sacrificas. Así que hoy quisiera comenzar con ustedes a pensar no solamente en Jesús como alguien que me ama, sino como aquel que me salvó allí en la cruz. Viene Semana Santa y ya deberías estar pensando en eso. Pon tu mirada, y normalmente cuando ponemos la mirada en Jesús nos detendremos en la cruz. Y quisiera hablarte de la sinfonía de la cruz durante las siguientes semanas, porque la cruz ha causado tantos poemas, tantos cantos como la Navidad misma. Los cantos navideños son más bonitos, pero la cruz tiene también muchos y muy hermosos cantos que deberíamos considerar, que deberíamos estar cantando en nuestro corazón. Porque, como te dije, la obra redentora de Jesús no se detiene en Belén, sino que sigue su camino hacia la cruz, pasando por la resurrección y completándose hasta su reino eterno. Así que consideremos eso. Ve conmigo a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Y acompáñame ahí con tu mirada, porque voy a estar leyendo de los versículos 11 al 17. Gálatas 6, 11 al 17. Dice así: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz
de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Wow, qué poderoso es este mensaje. En el contexto, Pablo está escribiendo a una iglesia que, habiendo empezado muy bien, habiendo amado al Señor y a aquellos que les predicaban, como Pablo mismo, de repente se habían empezado a contaminar con otros que también, queriendo servir a Dios, empezaban a volver a la ley. ¿Recuerdas que hemos estado diciendo que la ley es pura y santa, pero es solo la guía, el mapa? No tiene poder para llevarte a la justicia. Y ellos estaban obligándolos, diciendo: si tú de verdad eres hijo de Dios, también vas a tener que circuncidarte. No solo la circuncisión, sino que eso simbolizaba que te judaizaras y obedecieras todas las leyes de los judíos. Y Pablo les escribe a ellos diciéndoles: ¿qué pasó con ustedes? Ustedes iban bien. ¿Quién les engañó? ¿Cómo fue que hubo semilla mala entre ustedes? Y yo les había sembrado semilla buena. Y sabes, como hijos de Dios, muchas veces estamos necesitados de leer Gálatas, porque Gálatas es una reprimenda para aquellos que, habiendo recibido a Jesús, de repente creemos otra vez que tenemos que hacer o dejar de hacer para poder ir al cielo. Que si queremos realmente que Dios nos bendiga, entonces tenemos que cumplir ciertas cosas, y olvidamos lo más importante: la cruz, la gracia. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Fíjate cómo dice el versículo 13, 14. Porque lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Estaban provocando a Pablo, porque esas personas que habían llegado, Pablo les dice, en una forma despectiva, por cierto, los de la circuncisión, los judaizantes, pues, ellos estaban diciendo: este Pablo ni apóstol es, ese Pablo ni siquiera anda conforme a los rituales, aunque sí andaba. Pero empezaban a decir: apóstoles, aquellos 12, este Pablo es un impostor. Y lo peor de todo es que la iglesia lo estaba creyendo. Y estaban provocando a Pablo para que Pablo se defendiera. Y Pablo dijera: yo también soy apóstol, yo también tengo derechos, yo también esto, yo también aquello, yo también aquello. Pero Pablo dice: no, yo no les voy a presumir nada, sino la cruz. ¿Y qué significa eso? Significa: lo único que puedo presumir es que fui salvo por gracia. Eso es lo único que puedo presumir, porque eso yo no lo hice, lo hizo Jesús. Eso es lo único en lo que uno se puede gloriar. Como hijos de Dios, constantemente tenemos que regresar a ese hecho. Somos salvos por gracia. Y qué maravilloso es eso. Porque si no fuera así, todos nosotros ya estaríamos desechados del Señor. Pero solo por gracia somos salvos por medio de la fe, dice Efesios 2:8. Así que nosotros tenemos que recordar constantemente la cruz, la gracia. Pero no se detiene ahí. Pablo dice a alguien, dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo. Te dije en las semanas anteriores que normalmente la gente piensa que vivir la vida cristiana es una serie de sacrificios horribles. Es que tengo que dejar de hacer esto. Es que ya no voy a poder hacer aquello.
Es que ya no voy a poder ir a tal lugar. Es que ya no voy a poder asociarme con tal persona. Pobre de mí. Pero no entienden que lo que Cristo les ofrece es infinitamente mejor. Deberíamos de correr hacia lo que Cristo nos ofrece. No deberíamos preocuparnos por lo que dejamos atrás, más bien ocuparnos por lo que Cristo tiene. Cuando eso haces, estás haciendo lo que Jesucristo dijo: toma tu cruz cada día y sígueme. Y eso es crucificar al mundo, dejarlo. No tienes nada que extrañar del mundo, no tienes nada que llorarle al mundo. Es tan ridículo como cuando en el libro de Éxodo ellos están en el desierto diciendo: ay, en Egipto estábamos mejor, allá comíamos pan gratis, allá teníamos unas memelas, unos tacos al pastor, allá todo estaba súper bien. Y se les olvida que eran esclavos. Se les olvida que todo lo que ellos hacían, nada era para ellos. Se les olvida que sus hijos iban a seguir siendo esclavos, que aun cuando ellos sembraran, la cosecha no iba a ser de ellos, que iban a estar haciendo ladrillo todos los días de su vida, maltratando sus pies, ellos, sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. Se les olvida eso y empiezan a extrañar. Ay, es que antes... ay, pastor, es que a veces sí extraño una cervecita. Ay, a veces una fiesta, aunque sea un bailecito, pastor. Sacrificando por el Señor. Pero no entiendes que lo que Cristo te ofrece es infinitamente mejor. Cuando tú obtienes lo que Cristo te da, hermano, eso ni lo extrañas. Terminas avergonzándote de todo ello. Y yo creo que todos aquí la mayoría de nosotros hemos pasado por ese momento en el que recordamos nuestro pasado y decimos: no sé cómo eso me gustaba, no sé qué le veía a eso, no sé por qué estaba tan esclavo de eso. Pero Dios tiene mejores cosas, Dios tiene verdaderas cosas. Así que Pablo dice: para mí el mundo es crucificado, y algo más, y yo soy crucificado para el mundo. ¿Recuerdas que te dije que para ser libre había que nacer de nuevo? Es decir, en Romanos capítulo 6 había que morir en Cristo. Ya no vives para el mundo. Pablo lo decía: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, mientras vivo, lo vivo en el poder del Espíritu. Así que ya no se trata de lo que tú quieres o no quieres hacer. Tú ya también eres crucificado para el mundo. ¿Entiendes eso? Y a algunos no les gusta esa parte, porque ser crucificado para el mundo implica que vas a ser rechazado. Implica que no te van a reír la gracia de que ahora ya no hagas lo mismo que ellos. Implica que ahora se van a burlar de ti. Implica que ahora se van a enojar contra ti porque tú no haces lo mismo que ellos. ¿Recuerdas que el domingo pasado terminamos leyendo con mucha fe, con mucho fervor, y yo los escuché y la carne se me enchinó mientras leíamos Romanos capítulo 8? Ve conmigo otra vez a Romanos sin que pierdas Gálatas. Romanos capítulo 8, porque allí terminamos leyendo eso, comenzando desde el versículo 28, ¿recuerdas? Pero voy a leer tan solo el versículo 35 y 36, cuando dice: ¿quién os separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o desnudez o peligro o espada? Y fíjate bien lo que va a decir: como está escrito. ¿Dónde está escrito? En Salmo 44, nada más para que sepas. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Sabes? El que ha entregado su vida a Cristo, la ha entregado para ser crucificada. Y ya no importa que otros te quieran crucificar también. Ya no importa
que otros te quieran abofetear, que otros se burlen, que otros te quieran matar. Ya no importa nada de eso, porque de todas formas ya habíamos sido contados para el sacrificio. Eso es lo que Pablo dice. ¿Qué más da? Si de todas formas yo ya había dado mi vida para el sacrificio, ¿qué más da si el mundo me sacrifica a mí? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el peligro? Eso es lo que Pablo está diciendo, y son palabras fuertes, porque implican entregar tu propia vida. Por eso cuando Pablo dice, el mundo me es crucificado por Jesús, pero yo también soy crucificado para el mundo. Ya nada tengo que ver con esto. Entonces no se trata solamente de perder el mundo, sino se trata de ganar el verdadero mundo, el mundo espiritual. Y eso es mucho, mucho mejor. Ese es el grito de gozo, de gloria que Pablo está dando en Romanos 8. Y aquí en Gálatas 5 lo está simplemente reafirmando. Así que nosotros, hermanos, caminemos en eso. Ahorita que estamos pensando, o bueno, yo espero que estés pensando en la cruz, ahora en Semana Santa, camina hacia allá, entendiendo que hay una cruz que tomar, pero esa cruz es preciada, es hermosa en ese sentido. ¿Sabes? Siglos antes, ahora que yo estaba meditando en eso, me encuentro con que el siglo pasado había un hombre que pensaba más o menos lo mismo que yo. A ver, es que no termina todo en que Dios nos ama, hay más allá. Y este hombre un día leyó Juan 3:16 y dice que ahí, viendo a Juan 3:16, de repente le pareció que brotaran las palabras y él entendió que el amor de Cristo se manifestaba en la cruz. Pensando en eso, él compuso una frase que decía: yo amaré esa cruz. En inglés más o menos diría: yo amaré esa vieja y arrugada cruz. Y compuso una melodía, pero no pudo completar las letras. Siguió con esa idea. Como un año estuvo dándole vueltas a eso. ¿Cómo componer esto? ¿Cómo decir que se trata de la cruz? Este hombre se llamaba George Bennard. Él había nacido en las minas. Había sido hijo de un padre minero cuando las minas, más que ahora, significaban un trabajo infrahumano. Él había visto a su padre sufrir. Y más o menos a los 16 años, él vio a su padre morir. Y entonces él tener que hacerse cargo de su familia. ¿Cómo? Como minero. Y él sabía lo que es llevar grandes cargas, hablando físicamente. Sabía que un minero tiene una vida tremenda de cargas y las tomó. Para ese tiempo, a los 16 años, él ya quería ser un evangelista. Había aceptado a Cristo y había entrado al seminario procurando ser un evangelista. Y un día, años después, cuando él está pensando en esto, en Juan 3:16, y está tratando de darle forma a ese canto que él tenía, él compuso casi 350 cantos, o sea que este era uno de esos cantos. Un día compartió en el seminario con aquellos compañeros esta idea de que deberíamos amar aquella vieja cruz. Sus amigos se burlaron y se ofendieron. Y en parte tenían razón, porque ellos decían: ¿cómo tú vas a amar la cruz si la cruz fue el instrumento horrendo donde murió Jesús? ¿Cómo vas a amar la cruz? ¿Estás loco? ¿Sabes? Todavía hoy me encuentro pastores que tienen la misma idea. Cuando cantan el canto que él compuso, en español se llama En el Monte Calvario. Y cuando cantan en sus iglesias, yo recuerdo que a mí un pastor, en la iglesia nos dijo: ¿saben qué? Allí táchenle y pónganle, cuando dice la cruz, pónganle Jesús.
Porque dice, oh, yo siempre amaré esa cruz. Entonces póngale, yo siempre amaré a Jesús, porque yo no amo la cruz, yo la odio, yo amo a Jesús, decía ese pastor. Y muchos piensan igual, y tienen razón, quiero que entiendas, tienen razón, porque uno no ama la cruz, uno ama lo que pasó allí. Ese es el punto. Y eso es lo que George Bennard estaba sintiendo. Y cuando se burlan de él y desprecian la cruz, él empieza en ese momento a entender de lo que se trataba y escribe ese canto en una sola noche. Lo que no había podido hacer en un año, lo escribe en una sola noche. Y termina diciendo en esa estrofa, en una de esas estrofas dice, aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Pues en ella triunfó el Cordero de Dios, de mi alma, la salvación. Ahí me dio la salvación. Y uno tiene que pensar en eso, en la cruz, en esa realmente horrenda cruz, en esa vergonzosa cruz. Allí sucedió tu salvación y la mía. Y es un hecho a la vez terrible y a la vez maravilloso. Por eso cuando tomamos la cena del Señor, yo les digo en muchas ocasiones que para mí es un sentimiento agridulce. Por una parte me da mucha tristeza, me da coraje conmigo mismo que Cristo haya tenido que morir por mis pecados sin tener que pagarlos. Pero por otra parte no puedo más que llorar de gratitud porque no había otra manera de que fuera. Tenía que ser así. No había otra opción. Y Cristo lo hizo. Entonces el verdadero creyente no solamente toma la parte bonita, toma el todo. Porque allí en la cruz se refleja ese todo. Allí en la cruz se manifiesta lo terrible y lo hermoso del amor de Jesús. Lo terrible porque Él sufrió lo que tú y yo deberíamos haber sufrido. Vergüenza, aflicción, rechazo, burla, traición, pago de nuestros pecados. Él lo sufrió en la cruz, por ti, por mí. Y por eso uno tiene que tomar todo, no nada más lo bonito, no nada más lo que me hace libre, no nada más lo que a mí me gusta saber que Dios me va a dar bendiciones. ¿Sabes qué? Hoy en día seguimos despreciando la cruz, como decía George Bennard. Muchos desprecian la cruz, hermanos. Muchos vienen a la iglesia esperando que Dios les bendiga su matrimonio sin hacer ellos nada por él. Hoy es el Día de la Mujer y no sé si felicitarlas. Perdóneme, ya me perdí. Algunas se ofenden si las felicitas y otras se ofenden si no las felicitas. Entonces, mi simpatía contigo, en cualquiera que sea lo que tú estés hoy viviendo. Perdón, pero ya me perdí en cómo es el asunto, ¿no? Pero sabes, las mujeres están haciendo esto precisamente. Quieren respeto sin respetar a los varones. O sea, quiero lo mío sin crucificarme. Y no es de gratis tampoco, porque durante siglos los varones quisimos una mujer que me sirva sin amarla y sacrificarme con ella, por ella, por como es lo que dice Efesios capítulo 5, 25. Así mismo los varones amen a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Así que como vivimos siglos en que el hombre solo quería su bendición, pero no su cruz, por eso es que hoy las mujeres quieren respeto sin respetar a los varones. Es una consecuencia, pero las dos cosas son la misma. Quiero algo sin sacrificar nada. Los hijos quieren que sus padres les den una consola nueva de videojuegos sin pasar por el sacrificio de trabajar por ello, sin entender cuánto cuesta
pagar una cosa así? ¿Te das cuenta que estamos viviendo la misma cosa siempre? Queremos beneficios, pero no queremos sacrificio. Y así no funciona la vida. No mientras Cristo no venga otra vez. Quiero aclararlo. Cuando Cristo venga otra vez, así va a ser, pero no por ahora, porque nosotros, la humanidad, decidimos que íbamos a hacer la cosa a nuestra manera. Y por eso es que ahora no se puede vivir bendición sin cruz. Tendrás que crucificar algo. Tendrás que dar algo si quieres obtener bendición. ¿Recuerdas que te he dicho que esa es una de las paradojas de la Biblia? Respuestas aparentemente ilógicas, pero la verdad es que esto es lo más lógico. Cuando tú sacrificas algo, tú eres más bendecido, tú eres más feliz que simplemente cuando esperas a algo. Cuando uno empieza a entender esto, decíamos en las semanas pasadas, cuando uno empieza a entender que las cosas están mal y que tienes que cambiar, ¿qué es lo que terminamos haciendo? Haciendo algo. Yéndonos a la ley, la religión. ¿Recuerdas eso? Ya lo platicamos. Si no lo recuerdas, observa las predicaciones anteriores ahí en nuestro canal de YouTube. Ahí están. Pero ya dijimos que hasta cuando uno quiere hacer lo bueno, en lugar de permitir que Dios lo haga, nosotros queremos ayudarle, echarle una manita a Dios para que si me porto bien, ya entonces sí Dios me bendiga, ¿verdad? Y ahora sí me vas a bendecir, ¿verdad? No funciona así. Tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirle, dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y el versículo que sigue no dice, y entonces te voy a bendecir, ¿eh? Seguirle ya es la bendición. Pero qué bendición tan maravillosa, de verdad. Como te dije, no hay cosas que vayas a extrañar del mundo cuando tú empieces a andar en el Señor. Filipenses 3, versículo 7 y 8. Filipenses 3, 7 y 8. El apóstol Pablo nos va a decir algo impresionante. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué cosas está hablando Pablo aquí? ¿Sabes? Para nosotros de repente podría ser razonable, podría sonar justo que mi vida pasada pues ya la tenga como pérdida, es decir, como algo que ya no sirve. Pablo dice, cuantas cosas eran para mí ganancia, ahora ya para mí son una pérdida en realidad. Pero si tú lees todo el contexto, Pablo está diciendo que son esas cosas. Él era un fariseo en el mejor de los sentidos, una persona justa, piadosa, a lo menos en el ámbito religioso. Si entiendes lo que eran los fariseos, era una persona influyente, educada, una persona con poder y poder adquisitivo. Pablo tenía todas las bendiciones que se pueden tener. Había sido instruido a los pies del hombre más sabio que ha habido entre los rabinos judíos conocidos. Pablo era la crema innata de los judíos. Y él dice, para mí, ahora eso ya no es nada. Para mí eso ya es una pérdida. Ya no anhelo nada de eso. Oye, nosotros no queremos perder ni un poquito por lo que hemos luchado. Ay, pero es que me costó trabajo. Pablo dice, no, para mí ya eso es, ojalá nunca lo hubiera tenido. Y fíjate lo que dice, versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Es decir, Pablo nos está diciendo, aún ahora que soy apóstol de Jesucristo y que puedo tal vez jactarme
de que soy el más grande de los apóstoles. Eso nunca lo va a decir Pablo, nosotros lo decimos por él, ¿verdad? Aunque soy el que más ha hecho en el evangelio, yo puedo presumir de que Dios tiene una corona especial para mí. Aún en eso, dice, para mí eso tampoco significa nada. ¿Por qué Pablo dice esas cosas? Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y fíjate bien, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Más adelante, en el siguiente capítulo, Pablo nos va a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en ese contexto. ¿Sabes? Ya todo lo que yo era, todo lo que haga, realmente no significa nada para mí. Para mí hay algo más: la excelencia de conocer a Jesús. Quiero conocerlo. El que ha conocido a Jesús verdaderamente sabe que no hay nada mejor que escuchar la voz de Dios, que poder sentir su presencia, que poder sentir la certeza de que está allí contigo. El que verdaderamente ha conocido a Jesús, algún día con sus oídos espirituales oyó su nombre cuando Cristo le llamaba. Y con eso basta. Con eso basta. El que ha conocido a Jesús sabe que tan solo si hubiera un solo día en el cual pudiéramos mirar el rostro de Jesús, de aquel que te amó, estaría bien si de ahí desapareces por toda la eternidad. Porque aquel que te amó es tal amor que lo llena todo. Todo. No habrá en tu vida espacio vacío cuando recibes el amor de Jesús. No habrá en tu vida necesidad de nada más. Cuando estés allá con Él, en su presencia, no habrá nada que extrañes. Sabes, a mí de repente me da risa porque hay algunos hermanos que están preocupados si allá van a ver a su perrito o no. Es que no me gustaría que no estuviera mi perrito. Tengo mi teoría al respecto. Creo que te va a agradar. Pero la verdad es que allá ni te va a importar. No habrá nada que no extrañes. No habrá nada que extrañes, quiero decir. No habrá nada que digas, ay, pero yo también tenía, yo quería que... Nada de eso. Dios es tan grande. Algún día les conté este sueño. Tuve un sueño hace tiempo. Quiero creer que es de parte de Dios. No digo que sea una visión, digo que fue un sueño. Conste, ¿no? Luego no vayan a tachar de hereje, ¿no? Pero de alguna forma soñé que yo creo me había muerto porque ya estaba en el cielo. De alguna manera yo estaba como en una playa infinita y todo era increíblemente luminoso. Y de repente, de alguna manera, vi a mi padre, al que mataron cuando yo tenía 12 años. Y cuando le vi venir y él me vio, se alegró mucho y nos abrazamos. Y entonces sentí que venía gente, como que había gente que iba caminando. Y él me soltó del abrazo y yo le dije, ¿qué está pasando? Dice, es que vamos a verlo. Yo entendía que se refería que vamos a ver al Señor, ¿verdad? Dice, todos los días vamos a verlo. Y entonces empezamos nosotros a caminar emocionados hacia allá. Y a mí me sorprendió algo.
que yo estaba muy contento de ver a mi padre porque lo extraño muchísimo. Pero realmente no me importaba tanto como la idea de ver a mi Señor. Y empezamos a caminar y entramos como una especie de puente que tenía una especie de túnel y estaba oscuro, pero había luz. No sé explicarte cómo era eso. Al fondo había una luz impresionante y todos íbamos caminando. Cada vez veía más gente caminando y caminando y todos felices, todos emocionados. Y yo sentía que hacia dónde íbamos y de repente esa luz empezaba a tener forma. Yo lo que alcanzaba a ver era la mirada de mi Señor. Y ahí alguien tuvo la desgracia de despertarme. Pero yo me desperté emocionado, porque sé que algo así va a ser. No me quiero meter en teología de cómo es el cielo y todo eso, pero sí que entiendas que el cielo va a ser tan maravilloso, que nada de lo que tú valoras tanto hoy te va a parecer tan imprescindible como ahora lo piensas. Hay algo infinitamente superior a ello. Eso fue antes de decidir entregarme en servicio al Señor. Pero fue después de haber decidido que mi vida iba a glorificar al Señor. El Señor tiene cosas mejores para nosotros, infinitamente mejores. Cuando este hombre pensaba en eso, George Bernard pensaba en cómo se habían burlado de la cruz, pero para él resultaba algo atractivo. Cuando él pensaba en cómo su padre y él habían vivido cargados y cómo Cristo había cargado su cruz por él, él empezó a encontrar que hay algo maravilloso en lo terrible. Y hay algo maravilloso en lo terrible, hermano. Y no sé si vayas a alcanzar a entender lo que te voy a decir. Pero hay algo maravilloso en que hayan matado a mi padre. Y ojalá ninguno se horrorice ni se espante. Ojalá puedas alcanzarme a entender un poco. Cuando digo que le amo y le extraño, quisiera que pudiera verme, quisiera que pudiera estar orgulloso de mí. Pero que lo que sucedió, por horrible que fue, lo que sucedió después marcó mi vida. Pero Dios me mostró que en verdad Él es mi Padre. Por encima de mi papá, Él ya era mi Padre. Y fue maravilloso. Fue maravilloso. Cuando vea a mi papá, si algún día lo veo por allá, le voy a dar un fuerte abrazo y vamos a ir a alabar al Señor. Vamos a glorificarle. Y le voy a dar gracias a Dios por todo lo terrible que pasó, porque todo eso me guió a entregarme más al Señor. ¿Sabes? A ver si pudiéramos tener la letra de ese canto ahí. Se llama En el Monte Calvario. Porque te digo que ese es un canto que habla de toda esa obra completa, de cómo Cristo te amó. Nos vamos a acercar a la Semana Santa y algunos quieren la bendición de la Semana Santa. Ya están pensando en unas vacaciones, pero no están pensando en crucificar nada. Algunos se alegran porque los viernes pueden comer mariscos, pero no quieren sacrificar su carne para no comer. ¿Entiendes? Algunos se alegran porque van a descansar unos días, pero no quieren dedicar esos días al Señor. ¿Entiendes cómo somos de ingratos? Pero lo que este canto refleja es que en realidad lo que más debemos amar es el sacrificio de aquel que nos amó primero a nosotros. Y este canto comienza diciendo que en el Monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y dice, y yo amo esa cruz, donde
donde murió mi Jesús para salvar al más vil pecador. Ese soy yo. Y el coro dice: oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Fíjate lo que dice la estrofa 2. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Y vuelve el coro: oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz, otra vez, ¿dónde? Acuérdate que esta es poesía. En la cruz, do Jesús su sangre vertió, hermosura contemplo sin par. Pues en ella, triunfante, a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Y viene el coro. Y luego viene la estrofa 4. Hay 4 estrofas de este. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús. Su oprobio, es decir, la vergüenza, con él llevaré. Y algún día feliz, con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Amén. Fíjate cómo es una vida de contrastes. En la estrofa 1 dice que la cruz es un emblema de afrenta, de dolor, de sufrimiento. Y él dice: pero yo amo esa cruz. En la estrofa 2 dice: mira, muchos la desprecian, pero para mí tiene suma atracción. En la estrofa 3 dice: allí donde el Cordero entregó su sangre, cosa terrible, dice: yo contemplo hermosura sin par. Y al final dice: yo seré siempre fiel a eso. Sus desprecios con él llevaré. La vida del creyente es así de contrastante. La vida del creyente jala entre 2 cosas. Recuerda que te he estado diciendo. En la vida del creyente tiene que elegir entre 2 cosas. O amo y temo, o me esclavizo de lo que hay en el mundo, o obtengo la bendición que Dios me quiere dar. Y yo espero que hoy tú entiendas que Cristo tiene cosas maravillosas para ti, que solo se harán realidad si tú has recibido el sacrificio de Jesús. Solo se harán realidad si tú entregas también en sacrificio tu vida a Él. Isaías 53, versículo 11, hablando del Señor Jesucristo entregando su vida en la cruz, dice así: verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. ¿Entiendes lo que significa? Que Él, con sus ojos de fe en la cruz del Calvario, te miró a ti, me miró a mí. Y mientras otros le decían: si eres hijo de Dios, bájate, y se burlaban de Él, y le decían: uy, pudo salvar a otros, no se puede salvar a sí mismo. Y le estaban presionando a que Él se bajara. Y mientras Él estaba ahí sufriendo, agonizando, Él, con ojos de fe, al mirarte dijo: vale la pena. Y yo me pregunto si de verdad por mí valió la pena. Y eso es lo que me motiva a no seguir la vida sin sacrificio. Eso es lo que me motiva a amarlo más. Eso es lo que me motiva a honrar más su sacrificio. Para que llegue un día cuando Él me lo diga: valió la pena dar mi vida por ti. Verás, el cristiano no está obligado a hacer nada. El cristiano que ha recibido el amor querrá dar ese sacrificio. El cristiano que ha entendido la cruz de Jesús
querrá tomar su propia cruz y sufrir los padecimientos de Cristo. ¿Recuerdas lo que decía Pablo ahí en Gálatas capítulo 6, donde dice: para mí el mundo me es crucificado y yo soy crucificado al mundo? Pero fíjate lo que dice al final, versículo 17: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Quiera Dios que un día tú llegues a esa misma conclusión. A mí no me estés molestando, a mí no me digas si soy algo o no soy nada, a mí no me estés queriendo presionar a que yo me defienda, a mí nada de eso me importa. Lo que me importa es que he sufrido por Jesús y esa es mi gloria. Esa es la vida del creyente, y todo eso en realidad es algo terriblemente hermoso. ¿Te fijaste lo que decía el verso? Yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Pero dice: algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. ¿Sabes qué es maravilloso? Que sin que Cristo tuviera que amarnos, nos amó. Sin que tenga que recompensarnos por hacer algo bueno, nos va a recompensar. Sin tener que darnos honra, nos dará coronas. ¿No es increíble nuestro Dios? ¿No es maravilloso? Y por eso yo te invito hoy a que empieces a preparar tu corazón a esta sinfonía de la cruz. La estaremos viendo, meditando, para que cuando llegue el día del Viernes Santo, pero sobre todo el día de resurrección, puedas entender lo terriblemente maravilloso que fue el amor de Jesús por ti. ¿Por qué no por un momento agradeces ese amor? Cierra tus ojos por un instante y agradécele a Jesús. Cuán terrible fue la demostración de su amor por ti. Cuán horrible tuvo que ser lo que Él vivió para demostrarte su amor. Agradécele la cruz. Pero si tú todavía no has entregado tu vida a Cristo, tal vez tú todavía no has entendido que el sacrificio de Jesús fue por pagar tu pecado, para que tú no tengas que pagarlo. Tal vez tú no has entendido que es la única manera en la cual podrás obtener la salvación, la limpieza de tus pecados. Si tú estás hoy aquí o escuchando y no lo has hecho, este es el día en que recibas esa terrible y maravillosa muestra de amor, porque así es como te amó Dios, que dio a su Hijo por ti, para que si tú crees en Él, no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Y si tú has recibido ya al Señor Jesús, piensa, ¿qué te dirá el Señor cuando te mire? Si de verdad quedarás satisfecho del sacrificio que hizo, si habrás honrado ese sacrificio. Piensa si el mundo le ha despreciado a Él y tú quieres salvarte del desprecio. Piensa si el mundo se ha avergonzado de la cruz y tal vez tú también. Pero hoy es el día de decirle: Señor, yo te amo y amo esa terrible cruz.
Amo lo que hiciste ahí. Amo la forma en que me amaste allí. Amo lo terriblemente doloroso que fue tu amor por mí. Escucha bien este canto y si puedes, cántalo con nosotros. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió Jesús por salvar al más vil pecador. ¿Querrías ponerte de pie y decirle: yo amo esa cruz? Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Escucha bien lo que dice. Y algún si tú vienes hoy y alguien te ha despreciado, escucha esto. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Díselo, promételo. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. ¿Puedes creerlo algún día? Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Sélo con todo tu corazón. Yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Fíjate bien lo que vas a decir. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz con los santos. Eso somos tú y yo, hermano. Para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Una vez más, algún día. Y
Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Padre, porque tú no dejaste nuestra vida en la muerte eterna, en el olvido, en el oprobio. Gracias, Padre, porque tú eres santo y sin mancha, y delante de ti no puede haber pecado, no puede haber mancha. Gracias porque tú entendiste que no podríamos pagarlo y enviaste a tu Hijo. Gracias porque hiciste el más sacrificio de entregar lo más amado por amarnos a nosotros. Señor Jesús, gracias por haber obedecido al Padre, por haberte sujetado a Él y por haber deseado también dar tu vida por nosotros. Gracias por resistir el oprobio. Gracias por resistir la tentación de bajarte de esa cruz. Gracias por no avergonzarte de nosotros. Gracias por sufrir lo indecible en lugar nuestro. Gracias por tu promesa del Espíritu Santo, de que no nos dejarías huérfanos, y no lo has hecho. Espíritu Santo, gracias por entrar en nuestras vidas y traer luz a aquellas densas tinieblas. Gracias por mostrarnos el amor de Jesús, más real que una simple ilusión, terrible y hermoso a la vez. Gracias por darnos el poder para hacer lo que es imposible en nuestra carne. Por eso, Padre Santo, no podemos más que darte honra y gloria a ti, al Hijo y al Espíritu Santo, y decirte: yo viviré despreciando el oprobio, despreciando las burlas, despreciando el dolor, despreciando mi carne, para poderte honrar a ti, para poderte glorificar. Y que el día que yo te vea, en lugar de salir avergonzado, puedas darme la corona que tienes preparada para mí. Queremos que en aquel día, Señor, esa corona que tú nos vas a dar sea lo único, tal vez, que podamos presentarte como ofrenda a ti, Señor. Por eso, porque tú eres Dios, porque tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, a ti sea la honra, a ti sea la gloria, a ti sea el imperio por todos los siglos. Amén. Que Dios te bendiga. Toma tu lugar. Gracias.